Entonces, en esta sesión número 2 vamos a hablar netamente de la sesión de aprendizaje y cómo debe estar organizada mi sesión de aprendizaje para la clase modelo que vendría a ser la etapa descentralizada. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar con la sesión de aprendizaje. Listo. ¿Qué debo yo de considerar en mi sesión de aprendizaje, estimados maestros? En una sesión de aprendizaje, yo debo de considerar la parte cognitiva, ¿ya? Debo de considerar la parte significativa, porque aquí voy a recuperar saberes previos. Voy a considerar también habilidades y planteamiento, ¿no? ¿Qué habilidades, qué recursos, qué práctica voy a emplear para mis estudiantes, ¿no? ¿Y qué práctica y aseguramiento de condiciones previas voy a aplicar? Ahora, cognitiva, dentro de la parte cognitiva, ¿ya? Voy a generar yo al estudiante en estos 45 a 60 minutos, voy a generar el conflicto cognitivo, ¿ya? Y al generar el conflicto cognitivo, pues tengo que tener una elaboración del aprendizaje, debo de consolidar de lo aprendido, o sea, debo de pasar previamente por los aprendizajes previos, valga la redundancia, ¿no? La redundancia. Y debo de también, con esto lo cognitivo, debo de conocer la transferencia de lo aprendido, ¿no? O sea, que la sesión de aprendizaje que yo voy a trabajar debe ser de utilidad, ¿no? Que ayer lo habíamos visto que estaba inmerso en la rúbrica número 1. Y debo de evaluar el aprendizaje constante desde que inicio hasta que termino. Ahora, debe ser significativa porque debo de recuperar saberes previos, ¿no? De lo que ellos ya sabían a lo nuevo que van a aprender. Entonces, debe de venir aquí la construcción de los nuevos conocimientos, la consolidación de lo aprendido, la transferencia de lo aprendido y la evaluación del aprendizaje. Ahora, habilidades y planteamiento, ¿no? Modelado por el docente. Pues que yo voy a pedirle al estudiante que me construya un nuevo aprendizaje si yo no he partido de lo simple, ¿no? Si no he partido de un ejemplo. Yo le tengo que llevar al estudiante en estos 45 a 60 minutos, lo tengo que llevar de lo simple a lo complejo, ¿no? Obviamente, por el modelo que nosotros le vamos a plantear al estudiante y el estudiante a partir de ese modelo va a empezar a construir su nuevo aprendizaje, ¿no? Y esto obviamente que tiene que ser una práctica guiada, porque yo tengo que trabajar aquí la rúbrica número 3 y tengo que también aprovechar el error del estudiante, ¿no? Y cómo le guío ese error, ese nuevo aprendizaje que el estudiante está construyendo, ¿no? Debemos elaborar prácticas independientes o de lo contrario también prácticas que puedan trabajarse de manera grupal. Y en todo momento yo debo de evaluar el aprendizaje. Ahora, la práctica, dentro de la práctica me debo de asegurar las condiciones previas, ¿no? Por ejemplo, la comprensión del conocimiento, ejecución de las actividades y ejercicios. Es que en este momento yo me debo de percatar, debo de retroalimentar al estudiante, ¿no? Debo estar guiando al estudiante y en todo momento debo de estar evaluando, ¿no? Y al final, pues de esta práctica que vamos a realizar, yo debo de concluir con lo aprendido, ¿no? ¿Cuál ha sido la utilidad? ¿Para qué le va a servir al estudiante? Y también aplicar aquí la meta cognición. Entonces, estimados maestros, en una sesión de aprendizaje, de los cuales vamos a trabajar en estos 45 minutos, me dice que yo debo de tener unas previas antes de la sesión, ¿no? Antes de la sesión es que usted, estimado maestro, debe de preparar los problemas para el desarrollo. ¿Cuál va a ser el tema que yo voy a emplear para mis estudiantes?
¿no? ¿Qué estrategias voy a utilizar? Ayer estuvimos viendo lo de las rúbricas, ¿no? Voy a elaborar trabajos grupales, trabajos independientes, o voy a trabajar de a par, ¿no? Con estudiantes de a dos. Entonces, ¿qué recursos voy a utilizar? ¿No? ¿Qué material voy a utilizar? Ayer les estaba diciendo, si voy a llevar las fichas, tengo que llevar las fichas de trabajo. Si voy a llevar, digamos, los estudiantes van a trabajar con papelotes, con plumones, entonces todo el material lo lleva el maestro, ¿ya? Ahora, a ello, debo de elaborar mis fichas de trabajo, ¿no? ¿Qué materiales utilizaremos? Yo me voy a preguntar, el comité de evaluación me asigna mi tema y luego yo me pregunto, ¿y qué materiales voy a utilizar para poder llevar el aprendizaje a los estudiantes, ¿no? Y en este caso también me dice, lleva el papelote, los limpiatipos, plumones, lista de cotejo, ¿no? Por ejemplo, el día de ayer decía yo, si voy a preparar fichas de trabajo, entonces no le voy a pedir al estudiante absolutamente nada, ¿no? Si voy a trabajar con lapiceros, voy a trabajar con lápiz, yo se lo recomiendo con este tiempo de trayectoria que tengo asesorando a los maestros y yo misma habiendo dado la clase modelo, yo sugiero que ustedes, estimados maestros, lleven sus lápices, lleven los lapiceros, lleven los plumones, lleven los papelotes, no le pide absolutamente nada al estudiante. ¿Por qué? Porque el estudiante es un poco olvidadizo, ¿no? O decir, ¿sabe qué, profesora? Me he olvidado mi cartuchera. Profesora, mi cartuchera me lo he olvidado en el otro ambiente, ¿no? Entonces, evitar que el estudiante esté distraído por un lapicero, por un plumón, por algo que le falta. Entonces, yo sugiero por eso que el maestro elabore su ficha de trabajo, lleve el material con el cual vamos a trabajar. Listo. Ahora, eso es antes de la sesión y durante la sesión con el tema, en este caso, yo debo de considerar un punto de partida, ¿no? Por ejemplo, si yo soy docente de comunicación, ¿ya? En el nivel primario o comunicación en el nivel secundario, entonces yo debo de tener en mano mis desempeños, las competencias, mis desempeños precisados. Debo de conocer el estándar, ¿no? Obviamente que el comité de evaluación a usted con 3 días de anticipación le va a comunicar con qué grado usted va a dictar la clase modelo. ¿Qué características tienen los estudiantes? ¿Cuántos estudiantes son? Entonces, previo a ello, entonces le van a comunicar. Entonces, una vez comunicado, entonces debo de coger los desempeños de la programación curricular, tanto para comunicación, DPCC, el área de educación para el trabajo, en este caso primaria, ¿ya? Entonces, y me debo de ubicar también de acuerdo al estándar. Por ejemplo, si yo soy por ejemplo, de docente de comunicación y justo el comité de evaluación me ha asignado el tema del cuento para los estudiantes de tercero y secundaria, entonces me voy a ubicar en el estándar del sexto ciclo y voy a coger todos los desempeños precisados juntamente con la competencia. ¿Ya? Entonces, hay que tener en cuenta ello, ¿ya? Al primer grupo ya le he compartido los desempeños del área. A este siguiente grupo que vendría a ser la maestra Gladys, también se lo voy a compartir. Muy bien, entonces, teniendo en mano lo que es los desempeños del área, los desempeños del nivel, entonces ahora voy a pasar netamente a partes de una sesión de aprendizaje, ¿ya? Estimado maestros, usted sabe que a nivel nacional existe una mistura de sesiones de aprendizaje. O sea que hay un sinfín de modelos, pero el comité de evaluación no le va a evaluar el modelo de sesión de aprendizaje, sino que le va a evaluar cómo es que usted se desenvuelve, cómo es que usted desarrolla la práctica docente frente a los estudiantes utilizando las rúbricas. ¿Ya? Pero eso no quiere decir de que voy a obviar la estructura de una sesión de aprendizaje. No, al contrario, la estructura de la sesión de aprendizaje me ayuda a tener un mejor orden de las actividades que voy a desarrollar. Listo. Entonces, aquí tengo un ejemplo. En este caso es de comunicación, del área de comunicación. Me dice, escribimos un texto para dar instrucciones sobre actividades que favorezcan la convivencia en familia.
Ya, ahora, tenemos los datos informativos. Esa sesión obviamente tiene que estar estipulado con los datos informativos, ¿ya? Su nombre completo, el grado, la sección, el ciclo, el día y es más también la hora. Ahora, dentro de la sesión de aprendizaje, estimados maestros, ya habíamos visto los datos informativos y como punto número 2 va a venir el propósito de aprendizaje, ¿no? ¿Y qué va a estar estipulado dentro del propósito de aprendizaje? Va a estar estipulado la competencia del área. Si tengo 3 competencias del área de comunicación, entonces voy a considerar una de ellas, porque no creo que las 3 las logre trabajar en 45 a 60 minutos. Simplemente la voy a mencionar. Si voy a ver, el título me decía, escribimos, ¿no? Entonces la competencia va a ser escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. Ahora, dentro de esta competencia voy a mencionar a los desempeños precisados del tercer grado de nivel secundaria, ¿no? ¿Qué desempeños voy a utilizar? A ello se va a sumar los criterios de evaluación y a ello se va a sumar el producto o la evidencia que el estudiante me va a presentar. Y esto del producto, los criterios de evaluación, se lo tengo que comunicar al estudiante. Tengo que comunicar cuál es el propósito de la sesión. Y cuando yo comunico en qué va a ser evaluado el estudiante y qué evidencias me va a presentar al término de la sesión, es que estoy trabajando la rúbrica. ¿Qué rúbrica, estimados maestros? Cuando comunico al estudiante cuál va a ser la evidencia que me va a presentar, cuál es el propósito de la sesión. ¿Qué rúbrica estaría trabajando? Wow, ¿qué pasó, estimados maestros? Estaría trabajando la rúbrica número 4. ¿Y qué dice la rúbrica número 4? Ambiente de Oh, proximidad y aló. Buenas noches, Miss. Buenas noches, maestra. La rúbrica 4 es propicia un ambiente de respeto y proximidad. Muy bien. Voy a propiciar un ambiente de respeto y proximidad. Entonces, como yo tengo respeto al estudiante y le estoy comunicando en qué va a trabajar el estudiante, entonces estoy trabajando rúbrica número 4. Y es más, también podría trabajar la rúbrica número 1. ¿Cuál sería la rúbrica número 1? Involucra activamente a los estudiantes en el proceso Muy de aprendizaje. Muy bien, estimada maestra Mónica, ¿no? Es que voy a involucrar activamente. Si quiero tener, si quiero desarrollar el desempeño número 4, ¿qué cantidad de porcentajes debería de tener yo involucrado a mis estudiantes? El 90% más. Muy bien, el 90%, ¿no? Pero al comunicar esta pregunta quizás no los voy a poder involucrar al 90%, ¿no? Pero como que ya estoy también motivándolos, ¿no? Pero sí estoy trabajando rúbrica número 4 en el momento de el docente muestra un ambiente de respeto y proximidad. Listo. Una vez que he trabajado lo que es los propósitos de la sesión, ahora también voy a considerar dentro de los propósitos de la sesión las competencias transversales, ¿no? Que vendría a ser gestiona su aprendizaje de manera autónoma y la competencia, bueno, esa sería la competencia 29 y la competencia 28, ¿no? Que sería, se desenvuelve en los entornos virtuales generados por las TIC, ¿ya? Sobre todo aquí los maestros de computación informática, ¿ya? Los profesores de EPT, si van a trabajar con algún prototipo, eh, los que son de informática sobre todo, consideramos estos desempeños. Y el resto, estimada maestra, también lo consideramos de acuerdo al área, de acuerdo al tema que vamos a trabajar, ¿ya? Ahora, como siguiente aspecto dentro de la sesión tenemos el enfoque, en este caso, los enfoques transversales, ¿no? A través de los enfoques transversales, estimados maestros, van a salir mis acuerdos de convivencia, de acuerdo al tema que yo voy a llevar. Por ejemplo, si estoy hablando, describe textos, ¿no? En este caso,
voy a realizar lo que es la superación personal, que el estudiante pueda tener una buena presentación cuando va a expresar en el público, ¿no? Entonces voy a trabajar el enfoque superación personal, ¿no? Y lo voy a considerar. Y en base a eso van a salir mis acuerdos de convivencia. Muy bien, ahora sí, esta es la primera parte de la sesión. Ahora vamos a iniciar a la cuarta parte del desarrollo de la experiencia de una sesión y que lo está catalogado, está organizado por tres momentos, esta secuencia de las actividades, que vendría a ser inicio, desarrollo y cierre. Estimados maestros, en el inicio es que el docente saluda, se presenta y va a dar la bienvenida a los estudiantes. Y aquí, en esta primera parte, no lo he considerado, pero en la ficha de trabajo y en una sesión de aprendizaje que he preparado, lo vamos a ver, ¿no? En esta primera parte, el docente debería de formular los acuerdos de convivencia junto con los estudiantes, ¿ya? Junto con los estudiantes, porque me dice el desempeño del desempeño docente, es que me dice que yo debo de trabajar la rúbrica número 4, ¿no? Que debo de propiciar un ambiente de respeto y proximidad hacia mis estudiantes. Entonces, tengo que mantener el aula ordenada, tengo que mantener que los estudiantes también respeten entre estudiantes y docentes, ¿no? También debo de trabajar la rúbrica número 1, ¿no? Perdón, la rúbrica número 5, donde debo yo de manejar mecanismos formativos, ¿no? No de intimación, de intimidarlos, ¿no? Sino que sean mecanismos formativos donde el estudiante pueda él mismo darse cuenta en qué momento tiene que regular su comportamiento. Listo. Entonces, aquí voy a comunicar mis acuerdos de convivencia. Luego, voy a comunicar el propósito de la sesión de aprendizaje. Este propósito, estimados maestros, puedo hacerlo al final del inicio o puedo hacer al inicio mismo después de mis normas de convivencia. El orden de los factores no altera el producto. Por ejemplo, me dice aquí este propósito, ¿no? Hoy planificamos y elaboramos borradores en el cual revisarán su texto para mejorarlo y escribirán la versión final, considerando los criterios de la ficha de autoevaluación. Ahora, se proponen los acuerdos de convivencia. Aquí los acuerdos de convivencia vienen después de haber presentado el propósito, ¿ya? No hay problema. Los acuerdos lo puedo hacer al inicio o lo puedo hacer después de haber presentado el propósito de la sesión, ¿ya? Entonces, aquí dice, ¿no? Los acuerdos. Lavo mis manos adecuadamente con bastante agua y jabón. Respetar las opiniones del equipo de trabajo. Luego me dice, los estudiantes responden a las siguientes preguntas. ¿En qué situación vamos a poner en práctica lo mencionado, queridos estudiantes? ¿No? El lavarse las manos, el respetar la opinión, las opiniones del equipo de trabajo, ¿no? ¿En qué situación? Ellos mismos, miren, maestro, esta pregunta es importante porque cuando yo planteo los tres acuerdos de convivencia, y justo yo les decía también a ustedes, ¿no? Les decía, de acuerdo al enfoque, a los enfoques transversales, de acuerdo al tema, es que se formulen los acuerdos de convivencia. Yo como, esta es una recomendación ya parte mía, ¿no? Yo les decía que ustedes formulen sus acuerdos de convivencia, se los mencionen a los estudiantes y que los estudiantes elijan tres acuerdos de convivencia, que ya prácticamente usted se los ha dado a conocer. ¿Sí? Ahora, y ahí termino con esta pregunta para que no quede al vacío. Y acá también voy a trabajar rúbrica 1 porque los voy a involucrar y voy a preguntar, ¿en qué situación vamos a poner en práctica lo mencionado, queridos estudiantes? Por ejemplo, el trabajo en equipo, ¿no? Y el estudiante me responderá, profesora, esto, cuando vamos a trabajar una actividad, todos vamos a apoyar para poder trabajar. Entonces, estoy haciendo que el estudiante sea consciente del trabajo que va a ejecutar. Listo. Entonces, aquí está la parte del inicio, ahora viene el desarrollo, ¿ya?
Dentro del desarrollo, estimados maestros, va a venir la actividad para realizar en grupos de trabajo. Aquí en el desarrollo va a estar organizado por el tema en sí, ¿no? ¿Qué tema voy a hacer? Por ejemplo, si estoy hablando del cuento en comunicación, ya estoy hablando del cuento, entonces voy a yo a hacer un breve síntesis, un breve resumen de qué cosa es el cuento. Entonces, tengo que darle al estudiante una forma, tengo que darle al estudiante un esquema, porque a partir de ese esquema, el estudiante va a construir su nuevo aprendizaje. Pero si yo no le doy el esquema, ¿cómo le voy a pedir que construya su nuevo aprendizaje? ¿Ya? Entonces, aquí va a venir un previo resumen al tema que usted tiene asignado. Ahora, obviamente que en esta parte del desarrollo voy a trabajar la rúbrica número 3, rúbrica número 1, ¿ya? Porque en esta parte del desarrollo los voy a involucrar a los estudiantes, voy a retroalimentar, voy a aprovechar sus errores. ¿Ya? Del error que el estudiante vaya a tener, de las partes del cuento, yo voy a aprovechar y para que el estudiante pueda construir su nuevo aprendizaje, ¿no? De ese error, el estudiante pueda aprender algo nuevo. ¿Listo? ¿No? Y ahí viene las actividades, la planificación que vamos a trabajar. Por ejemplo, esta docente está trabajando con un cuadro de doble entrada, ¿no? Por ejemplo, dice, ¿qué actividades compartiré con mi familia? ¿Para quién escribiré? ¿Para qué escribiré? ¿No? Entonces, todo el esquema, en este caso del escribir un cuento, la maestra lo ha explicado y luego le pide que haga en un cuadro de doble entrada. ¿Listo? Y aquí también la docente le muestra los criterios de evaluación, ¿no? ¿En qué se le va a evaluar al estudiante? Ahora, profesora Karina, voy a evaluar en esos 45 a 60 minutos, solo se los voy a hacer se los voy a hacer saber, pero evaluar porque usted va, desde que va a iniciar la sesión, usted va a empezar a evaluar, va a estar acompañando al estudiante. Y luego, después de la sesión, viene la metacognición, ¿no? Y también la utilidad. ¿Cuál es lo nuevo que ha aprendido el estudiante? Y la metacognición. ¿Y cómo medimos la metacognición, no? Mediante las siguientes preguntas, ¿no? Dice, ¿terminaron a tiempo la actividad? Miren, este es otro modelo de pregunta de, eh, de hacer una metacognición, ¿no? ¿Terminaron a tiempo la actividad? ¿Qué fue lo más sencillo? ¿De qué manera creen que es más fácil escribir un texto? ¿No? Entonces, lo estoy llevando al estudiante a su metacondición, a que pueda construir, pueda ser crítico, ¿no? Y en qué podría bien mejorar, en qué aspectos podría mejorar el estudiante. Y luego vienen las reflexiones de la docente sobre el aprendizaje, ¿no? ¿Qué lograron los estudiantes en esta actividad? ¿Qué dificultades se obtuvo en esta actividad? ¿En qué aspectos debo mejorar en la próxima actividad? ¿No? Pero esta reflexión sobre el docente em, deberíamos nosotros realizarlo, ¿no? De manera personal, pero no considero que debería estar en una sesión para 45 a 60 minutos que vendría a ser mi clase modelo, ¿no? Entonces, está dentro lo que es las referencias bibliográficas y está el anexo. Eso sí es importante también poner dentro de la sesión de aprendizaje de dónde estoy tomando como referente las referencias bibliográficas. Ahora, estimados maestros, quiero que me prestes atención en esta parte y ya vamos a ir entrando al esquema de la sesión. Ahora te he explicado más o menos la sesión, las partes que debería tener una sesión de una manera simple y organizada, ¿ya? Pero, ¿qué partes usted debe de considerar en una sesión de aprendizaje para 45 a 60 minutos y sobre todo su clase modelo? Esta sesión que yo le estoy mencionando aquí, la he sintetizado para 45 a 60 minutos. Obviamente que me puedo explayar, puedo hacer más actividades, sobre todo aquellos maestros que tienen 3 horas, ¿no? Podemos explotar por esas 3 horas, pero no, en esta clase modelo solo me están pidiendo entre 45 a 60 minutos. Por lo tanto, los minutos son contados y tienen que ser precisados.
tienen que ser precisados. Yo no puedo desperdiciar mi tiempo en cualquier otra actividad que no esté involucrada las rúbricas. Entonces, para una sesión de aprendizaje, para una clase modelo, yo sugiero, estimado maestro, y tome nota, empezar con los acuerdos de convivencia, ¿ya? Dentro de mi inicio de la sesión, netamente, ¿ya? Dentro del primer proceso de la sesión, acuerdos de convivencia con el estudiante. Estos acuerdos, ¿ya? Tienen que salir netamente del estudiante. Ahora, para ganar tiempo al tiempo, yo les decía que ustedes pueden llevar 5 acuerdos de convivencia de acuerdo al tema, de acuerdo a los enfoques transversales que usted va a trabajar, ¿ya? O de lo contrario también, pedirle a los estudiantes que ellos mismos formulen 3 acuerdos de convivencia, que estén pegados, escritos en la pizarra, ¿ya? ¿Y por qué, profesora Karina, tiene que estar pegado, escrito en la pizarra? Porque ello va a ser mi mecanismo formativo para regular el comportamiento de los estudiantes. Te voy a trabajar la rúbrica número 5. ¿Y qué dice la rúbrica número 5, estimados maestros? ¿Qué dice la rúbrica número 5? Regula positivamente el comportamiento de los estudiantes. Muy bien, regula positivamente el comportamiento de los estudiantes. Con los acuerdos de convivencia, voy a regular el comportamiento de los estudiantes, ¿no? Voy a regular de forma formativa, haciendo recordar las normas de convivencia, que él sea crítico, que él reconozca lo que él ha planteado, pero que no sea tampoco de externo, ¿no? O que tampoco sea de prohibición. Por ejemplo, decir, ya, a ver, estudiante, una vez más y sale de la clase, ¿no? Eso sería de externo, lo estaría sacando de la clase, estaría retirándole. No. Si yo quiero tener el desempeño número 4, entonces tengo que aplicar mecanismos formativos. Y una forma de aplicar el mecanismo formativo vendría a ser los acuerdos de convivencia. Cuando están bien estipulados y planteados por ellos mismos, ellos son conscientes del comportamiento. Y si por A o B, por ejemplo, les cuento una anécdota, ¿no? Hoy en mi clase, en mi sesión de aprendizaje, los estudiantes han formulado los 3 acuerdos, o sea, 3 acuerdos de convivencia. Y de pronto a media clase, en el momento del desarrollo, a uno de ellos se le sale una palabrota, ¿no? Una palabrota de esas que ellos siempre lo usan como su lenguaje normal. Y en este caso yo le dije, ¿no? Daniel, ¿qué pasó? Le pregunté, ¿qué pasó, hijo? Y le dije, ¿no? A ver, lee el acuerdo número 2, porque ellos habían puesto, ¿no? Respetar al compañero y a la docente. Entonces, al hablar esas palabras, no se está respetando. Entonces le digo, Daniel, ¿qué pasó, hijo? Y él mismo dijo, profesora, disculpe. Entonces, ¿qué hice, no? Que el estudiante se pare y pida disculpas por haber faltado a esa norma. Entonces yo ya lo estoy haciendo crítico, lo estoy haciendo consciente de que se debe de respetar el ambiente, ¿ya? Pero no se le vaya a ocurrir cuando el estudiante está trabajando, digamos, en equipo, ¿no? Usted ha formulado las normas de convivencia y de pronto el estudiante se le sale una palabrota y usted hace que no escuchó, ahí sí va a estar en desempeño número 1 en rúbrica número 5. ¿Ya? Porque no está regulando positivamente el comportamiento del estudiante. Listo. Entonces, a formular y poner bien claro los acuerdos de convivencia al inicio de la sesión, dentro de la motivación, o puede ser después de haber motivado, recuperar saberes previos. Pero yo le sugiero que usted lo plantee al inicio, ¿ya? Al inicio de la sesión. Usted se presenta aquí en NES y de frente empieza con los acuerdos de convivencia. Una vez que ha puesto bien claro los acuerdos de convivencia, pasamos a la motivación. Para la motivación, el día de ayer hablábamos, ¿no? Para la motivación, que voy a trabajar rúbrica 1 y voy a trabajar rúbrica número 2, es que voy a utilizar imágenes o voy a utilizar situaciones problemáticas, situaciones significativas, situaciones problemáticas que sea de su propio contexto, de su realidad. Ayer estuvimos viendo, ¿no? Que tiene que ser de
utilidad para el estudiante, tiene que ser significativa. Entonces, si voy a utilizar imágenes, ¿ya? Voy a utilizar imágenes o voy a utilizar situaciones problemáticas, voy a utilizar dos preguntas, estimados maestros, solamente dos preguntas para recuperar saberes previos. ¿De dónde? Dos preguntas de la motivación de esta imagen. Obviamente que esta imagen va a estar de acuerdo a mi tema que me ha asignado el comité de evaluación, ¿ya? Después que he formulado las dos preguntas para recuperar saberes previos, voy a formular tan solamente dos preguntas de conflicto cognitivo. Solo dos. Y si estoy viendo que me estoy extendiendo, o solamente elaboro uno de conflicto cognitivo. Listo. Hasta allí he presentado, en este caso, he motivado, y luego voy a presentar el propósito de la sesión. Presentación del propósito, ¿no? Presentación del propósito. Aquí le voy a presentar las evidencias, los criterios de evaluación. Y cuando yo le voy a presentar y le voy a comunicar al estudiante, estoy trabajando la rúbrica número 4, que vendría a ser eh, la rúbrica de respeto, ¿no? Y cuando voy a llamarlos a través, por ejemplo, del descubrimiento, cuál va a ser el tema, ¿no? De acuerdo a las imágenes, de acuerdo a recuperación de saberes previos, de acuerdo al conflicto cognitivo, yo le puedo preguntar al estudiante, entonces, estudiantes, ¿cuál será el tema que vamos a trabajar el día de hoy? ¿No? Entonces, si yo le pregunto ello, ya el estudiante me dirá, pues no sé, profesora, vamos a trabajar el cuento, ¿no? Y cuando le pregunto esto, estoy trabajando en rúbrica número 3, porque lo estoy llevando a que él descubra ah, lo que vamos a trabajar, ¿ya? Entonces, una vez que he elaborado los acuerdos, la motivación, las preguntas de recuperación de saberes previos, preguntas de conflicto cognitivo, voy a presentar el propósito. Perdón, ahí se me fue una letra. Luego de ello va a venir la segunda parte de la sesión, que vendría a ser el desarrollo. Aquí en el desarrollo, estimados maestros, voy a utilizar un concepto breve o, de lo contrario, una situación problemática y la actividad a desarrollar. Porque de este concepto, de esta actividad, de esta situación problemática, es que yo voy a partir para que el estudiante, en otras palabras, valga la redundancia, sea su punto de partida para construir su nuevo aprendizaje, ¿no? A través de trabajos grupales, a través de organizadores visuales, a través eh, de textos escritos, ¿no? A través de la actividad que usted va a programar. Ahora, en ese momento del desarrollo de la sesión, usted va a realizar preguntas de retroalimentación, que lo vamos a ver en la sesión de aprendizaje, ¿ya? Voy a retroalimentar a los estudiantes. Una vez que he realizado la retroalimentación, los he acompañado, ¿no? Los he acompañado, que voy a trabajar netamente aquí, rúbrica número 3, rúbrica 1, rúbrica 2, ¿no? La 4 y la 5, voy a pasar a la utilidad y a la metacognición. ¿Cuál va a ser la utilidad? Y para trabajar la utilidad, para poder recoger qué es lo que ha aprendido el estudiante, voy a utilizar también preguntas. Para la metacognición también voy a utilizar preguntas que les he preparado en una sesión de aprendizaje. Muy bien, estimados maestros, hasta aquí les he dado una síntesis de una sesión de aprendizaje. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta mientras voy presentando la sesión y la ficha de trabajo? ¿Habrá alguna pregunta, estimados maestros? No, ¿verdad? Entonces, ahora entonces voy a pasar netamente al material que voy a utilizar para mi clase modelo, ¿ya? Ahora, mi primer material que voy a utilizar, y siempre a los maestros que los he asesorado y los estoy asesorando, porque el año pasado también asesoré a los maestros, siempre les propongo al maestro, ¿no? Le digo, estimado maestro,
prepáreme usted una ficha de trabajo y su sesión de aprendizaje, ¿no? Y al inicio este grupo me preguntaba, el primer grupo, y profesora, ¿para qué es la ficha de trabajo? ¿No? Y muy buena pregunta, porque esta ficha de trabajo, en otras palabras, es el cuaderno del estudiante. Cuando yo voy a ingresar, voy a proponer las normas de convivencia, voy a repartir las fichas. No le voy a pedir que él saque su cuaderno, porque si yo le voy a pedir que saque su cuaderno, el estudiante me dice, profesora, lo olvidé en el otro lado, profesora, o quizás es un aula G, que no sé, se ha trasladado, profesora, me he olvidado en otra aula, profesora, tengo que ir a recoger. No, que el estudiante no tenga absolutamente nada de pretexto para decir me he olvidado, ni tampoco interrumpa su clase. Entonces, es por ello que yo le pido al maestro que elabore la ficha de trabajo. Entonces, usted me va a elaborar su ficha de trabajo y su sesión. Primero, el comité de evaluación me va a dar un tema y de ese tema voy a elaborar la ficha de trabajo siguiendo lo que había explicado en la diapositiva anterior, ¿no? Entonces, vamos a esta ficha de trabajo, ¿ya? Esta ficha de trabajo es para el área de educación para el trabajo en la especialidad de confección textil. Me dice, realizamos hoja de presupuesto de pulsera en macramé. Entonces, la competencia es que gestiona proyectos de emprendimiento económico y o social. Esta esta sesión de 45 a 60 minutos va a trabajar dos capacidades. Uno, que es aplica habilidades técnicas y evalúa los resultados del proyecto de emprendimiento. Y yo le podría agregar una más, que es trabaja cooperativamente. Listo. Las evidencias que va a presentar el estudiante en esta sesión de aprendizaje es que va a presentar una pulsera en macramé utilizando nudos. Y luego va a ejecutar la hoja de presupuesto reconociendo el costo total, mano de obra, costo de producción y el precio unitario de venta. Si se dan cuenta, ambas evidencias van acorde a la capacidad que estoy trabajando. Y luego viene el propósito de la sesión. El propósito dice, reconoce la importancia de costos para establecer el precio unitario de un producto. Entonces va a reconocer la importancia de costos, ¿no? ¿Qué es lo que va a invertir para poder llegar al precio unitario? Muy bien, entonces la maestra ya ha comunicado su propósito, aquí ha comunicado sus normas de convivencia y empezamos netamente con la motivación. Ella va a presentar 3 imágenes en la pizarra. ¿Ya? Lo mismo que usted va a hacer, ¿se acuerda que decía la sesión anterior, la diapositiva anterior? Si voy a motivar, puede ser con imágenes o puede ser con una situación significativa. Ella está presentando con imágenes. Y ella le pregunta, miren, fíjense aquí, está 2 preguntas de recuperación de saberes previos y una pregunta de conflicto cognitivo. Y le dice, ¿de qué tratan las imágenes presentadas? ¿No? Y el estudiante le responderá, pues, ¿no? Ah, profesora, de sacar cálculos, ¿no? Ah, profesora, de poder de poder elaborar una manualidad, ¿no? Profesora, de sacar cálculos, de sacar cuentas, le dirá el estudiante, ¿no? Y luego viene la pregunta, la siguiente pregunta. ¿Qué entienden por costos? ¿Podrían darme un ejemplo? Entonces, el estudiante con las imágenes que tiene allí va a decir qué entiende por costos, ¿no? Y que le dé un ejemplo. Y recuerden siempre, yo les digo, las preguntas que yo voy a aplicar para recuperar saberes previos tienen que ser preguntas de alta demanda cognitiva, ¿no? Por ejemplo, aquí le está diciendo, ¿qué entienden por costos? Y le ha agregado algo más. ¿Podrían darme un ejemplo? ¿Ya? O sea, le está llevando a la creatividad en este caso, ¿no? O sea, lo está llevando a que pueda él eh, recuperar sus saberes previos, dónde ha vivido el tema o dónde ha visto el tema de costos, ¿no? Y le está pidiendo que le dé un ejemplo, en qué situación de su vida diaria, en qué momento
le está pidiendo que le dé un ejemplo. Ahora, una vez que los estudiantes ya han participado, aquí ha trabajado ella, rúbrica 1, que es el involucramiento, y está trabajando rúbrica número 2, que es la creatividad, ¿no? Está desarrollando la rúbrica número 2 y luego va a pasar al pensamiento crítico y le dice, ¿por qué es importante el presupuesto en un conflicto? O sea, aquí está generando conflicto cognitivo ya. ¿Por qué es importante el presupuesto en un negocio? Listo. Aquí también estoy trabajando rúbrica número 1 y rúbrica número 2. Esto es netamente la primera parte, ¿no? Termino de hacer ello y luego voy a presentar el propósito de mi sesión. Voy a presentar el propósito de mi sesión, cuáles son las evidencias que me va a presentar el estudiante al término de estos 45 a 60 minutos. Ahora, me decía en la diapositiva anterior que yo tengo que entrar al desarrollo, ¿no? Y cuando voy a entrar al desarrollo, voy a empezar con un tema, que es una pulsera de macramé. Pero si estuviera en comunicación, voy a entrar netamente a explicar qué es el cuento. Si estoy en DPCC, voy a empezar a explicar, por ejemplo, problemas del Estado, ¿no? Voy a empezar a explicar qué cosa es el Estado peruano, cómo está constituido. Entonces, aquí la maestra, esto no va a alterar, estimados maestros. Por ejemplo, aquí la maestra ha empezado con las pulseras de macramé y le ha presentado los materiales y el procedimiento. Listo. Después que ha hecho ello, ella, porque ella le está pidiendo que elaboren una pulsera de macramé con nudos, ¿ya? Y que lo van a hacer súper rápido, en 5 minutos creo que estaba planificado esto, para que elaboren la pulsera. Luego la maestra ahí en su ficha de trabajo también le está explicando, le va a explicar el ABC de los costos. Por ejemplo, qué son los costos, qué son los gastos y qué es el precio. Así chiquitito, en síntesis. Listo. Una vez que he elaborado los costos, ahora le va a llevar a una hoja de costos. Esto vendría a ser la parte práctica, ¿no? Que lo van a hacer en grupo. Listo. Aquí va a empezar a mencionar el estudiante los materiales, la cantidad, el precio unitario, el precio total. Ahora, para ganar tiempo al tiempo, recuerdo yo haberle dicho a la maestra que acá ella lo mencione y que simplemente el estudiante sume. Porque lo que la maestra quiere, el propósito de esta sesión, es que el estudiante sepa identificar cuál es el precio de venta. Entonces, aquí los estudiantes sacaron los costos de ingredientes, la mano de obra, el gasto de producción, el costo de producción, la utilidad, el precio de venta y el precio por unidad, ¿no? Ese era el propósito de esta sesión. Ellos conozcan cuál es el precio de venta. Listo. Ella en esta sesión los ha acompañado, ha estado retroalimentando el trabajo en equipo y luego vienen las preguntas de utilidad. Y miren lo que le pregunta. Haría si en un negocio no conocemos el costo total de inversión? Inclusive esto puede ser dos preguntas de retroalimentación, ¿no? Cuando ya están trabajando lo de la hoja de costos, ¿no? Y le está llevando también al pensamiento crítico. ¿Qué pasaría si en un negocio no conocemos el costo total de inversión? ¿No? Y aquí puedo trabajar las preguntas de ping-pong. Algunos dirán, pues, profesora, no va a haber ganancia, se va a ir a la quiebra. Entonces, y puedo también pedirle a otro estudiante, a ver, Roberto, el que se está distrayendo, al que se está distrayendo, le digo, a ver, Roberto, ¿qué opinas tú lo que acaba de decir Juan? ¿No? Y no tenga temor, estimado maestro, por eso que usted tiene que tener con todos los sentidos puestos para poder observar al estudiante y poder, sobre todo, involucrarlos al que se está distrayendo o al que quiere distraerse, al que mi estrategia para tenerlos involucrados a los estudiantes no es no es el estudiante que me está prestando atención. ¿Sabe cuál es mi estrategia para involucrar al estudiante que más desorden me está haciendo? A ese le pregunto, ¿por qué? Porque lo estoy involucrando a mi clase. Si yo quiero desarrollar desempeño número 4, ¿ya? Entonces,
Aquí hay otra pregunta, me dice, ¿por qué será importante conocer el precio por unidad de un producto? ¿Ya? Aquí también estoy generando pensamiento, conflicto cognitivo, ¿no? Estoy trabajando rúbrica número 3, ¿ya? Rúbrica número 2, listo. Y aquí le presento la lista de cotejos. Bueno, esta es la parte de costos, esta parte no, ¿ya? Aquí le presento la lista de cotejo. El día de ayer yo le decía, va a ser un poco incómodo trabajar la lista de cotejos en 45 a 60 minutos, ¿ya? Pero sí, dentro de mi sesión de aprendizaje debe de estar estipulado, marcado, mi lista de cotejos para presentarlo al comité de evaluación. Listo. Una vez elaborada mi ficha de trabajo, ahora me voy a ir netamente a la sesión. Estaba diciendo yo que la sesión, en una sesión de aprendizaje, existe una mixtura de sesiones, ¿ya? Entonces, tenemos sesión de aprendizaje y tengo el título, realizamos hoja de presupuesto en una pulsera de macramé. Información general, ahí está la especialidad, la institución educativa, el nombre de la docente y los minutos que se va a ejecutar. Listo, ¿ya? Como decía yo, ¿no? En las diapositivas anteriores, es que yo debo de presentar el propósito de aprendizaje, la competencia, las capacidades que voy a trabajar, los desempeños de grado, la evidencia y el instrumento de evaluación. Luego vienen las competencias transversales, vendría a ser las competencias relacionadas, ¿no? Con el aprendizaje de manera autónoma y en este caso, bueno, aquí la maestra no ha considerado la competencia 28, ¿no? Que vendría a ser las TIC, solamente la competencia 29, que dice gestiona su aprendizaje de manera autónoma, ¿ya? Se definen metas, organiza un conjunto de estrategias, de acuerdo al tema, cómo va a trabajar. Pero sí ha considerado el enfoque transversal, que es orientación al bien común. Y de acá van a salir los valores, de acá van a salir los acuerdos de convivencia. Listo. Ahora empezamos netamente, estimados maestros, al momento de la sesión de aprendizaje. ¿Ya? Me dice, inicio, esto va a ser la parte del inicio, me voy a tomar como referente 10 minutos. Me dice, el docente saluda cordialmente y da la bienvenida al inicio de la sesión de aprendizaje. La docente entrega la ficha de trabajo a los estudiantes y comparte imágenes, que es la motivación. ¿Ya? La docente dialoga con los estudiantes sobre las imágenes y plantea las siguientes preguntas. ¿De qué tratan las Disculpa, imágenes profesora, presentadas? no está, no está mostrando en la pantalla. Ah, ya. Vale, perdón. Acá está. Ya, ahora sí, ¿verdad? Ahora sí. Sí, Sí, ahora sí. Ya, listo. Entonces, estábamos aquí. Me dice, ¿no? La docente entrega la ficha de trabajo a los estudiantes y comparte imágenes, que vendría a ser la motivación, ¿no? La docente dialoga con los estudiantes sobre las imágenes y plantea las siguientes preguntas. Estas preguntas de la sesión las ha jalado de la ficha, ¿ya? De la ficha de trabajo. Todo lo que está en la ficha tiene que estar en mi sesión. No me puedo divorciar de mi ficha de trabajo con mi sesión de aprendizaje. Si en mi ficha de trabajo tengo las preguntas de recuperación de saberes previos, simplemente las jalo para este lado de la sesión. Ella dice entonces, ¿de qué tratan las imágenes presentadas? ¿Qué entienden por costos? ¿Podrían dar un ejemplo? ¿Qué entiendes por presupuesto? ¿Por qué será importante el presupuesto en un negocio? Le pregunta, ¿no? Y los ha jalado de la ficha de trabajo. Ahora, el docente pregunta, y miren, y lo hace por descubrimiento, y le dice, ¿cuál será el propósito de la sesión de la clase del día de hoy? Los estudiantes dirán, pues no, el presupuesto, el costo, el precio por unitario, ¿no? Está trabajando rúbrica 1 que los está involucrando a los estudiantes. Luego el docente presenta el propósito de la sesión en la ficha de trabajo, criterios de evaluación y evidencias. Luego el docente a través de lluvia de ideas
solicita que los estudiantes formulen 2 acuerdos de convivencia, donde el docente pregunta a los estudiantes. Miren, aquí tiene otra forma, ¿ya? Pero yo les sugiero que los acuerdos de convivencia lo haga después de haberse presentado aquí. ¿Por qué, profesora? ¿Se puede hacer después? Sí se puede hacer después, ¿ya? Pero quizá yo no conozco a esos estudiantes. Póngase que por allí hay un estudiante traviesito. ¿Y cómo lo regulo? Y voy a entrar en conflicto, ¿no? O sea, voy a tener que esperar a llegar a presentar recuperación de saberes previos, conflicto cognitivo, y recién va a venir eh, los acuerdos de convivencia. Entonces, como punto número 1, yo sugiero el acuerdo de convivencia y sobre todo, algo importante, esto lo voy a trasladar aquí arriba, ¿ya? Y sobre todo, algo importante es que esta pregunta que la maestra ha empleado, ¿ya? Y esto es muy bueno también y lo hago crítico al estudiante, ¿ya? Yo se lo recomiendo y me gustaría que usted lo tome eh, apunte, ¿no? Luego dice, luego la docente a través de lluvia de ideas solicita que los estudiantes formulen 2 acuerdos de convivencia, donde el docente pregunta a los estudiantes, ¿en qué situación vamos a poner en práctica la norma planteada? ¿Podrían darme un ejemplo? Qué interesante pregunta y estoy trabajando la R3, ¿ya? Rúbrica número 3. ¿Y qué dice la rúbrica número 3? Estoy trabajando R5, R3 a la vez con esta pregunta. ¿Qué dice la rúbrica número 3, estimados maestros? Evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar y adecuar, ¿no?, en los estudiantes el proceso de enseñanza. Muy bien, entonces aquí los está retroalimentando y lo está retroalimentando por descubrimiento, ¿no? Al hacerle esta pregunta. Ya están planteados los acuerdos y luego le está preguntando, ¿en qué situación vamos a poner en práctica la norma planteada? ¿Podrían darme un ejemplo? O sea, también está trabajando rúbrica 1, ¿no? También está trabajando rúbrica 2 y la rúbrica número 3, la rúbrica número 5 también, la rúbrica número 4. Prácticamente todas las rúbricas estoy trabajando. Listo. De esta forma, entonces, he terminado el inicio en 10 minutos. Luego voy a entrar al desarrollo, 25 minutos. Me dice, la docente explica cómo se va a desarrollar la pulsera de macramé y reparte sus materiales. Ya sabe qué estrategia ha utilizado esta maestra. Mire, esta es netamente de su especialidad. Ella ya había distribuido, ya había armado las bolsitas para poner en la pulsera de macramé sus perlitas. Ya estaban en cada bolsita. Simplemente ella los repartió y les dio y para que ellas hagan el nudo y se queden con su pulserita. Y les quedó muy bien porque ella lo preparó para su clase de 45 minutos. Y quedaron felices los estudiantes con su pulserita, ¿no? En este caso es la maestra de confección textil. Listo, con el tema, eh, los costos, el presupuesto, ¿ya? Ella le ha dado el valor agregado acá. Luego dice, la docente explica cómo se va a desarrollar la pulsera de macramé y reparte sus materiales. Listo, ¿no? Luego dice, le explica, ¿no? Inserte el hilo en las perlas, realice el nudo franciscano y luego se quema las puntas para su presentación. Ahora, la docente solicita a los estudiantes que realicen la hoja de costos de la pulsera de macramé, ¿no? Inclusive yo le había sugerido en esta parte a la maestra que ella lleve todos los costos, los materiales, los lleve sumado, que ya esté sumado, porque hasta que el estudiante lo anote, quizás no lo va a poder realizar y va a demorar mucho tiempo. Entonces yo le dije a la maestra, lleve el costo total, todo lo que usted ha invertido, el monto total, y que simplemente usted se centre en esta parte, ¿no? El costo de ingredientes.
cuánto es el costo total de ingredientes, la mano de obra el 20%, que se saca con una regla de 3, el gasto de producción, el costo de producción, la utilidad, el precio de venta, y llegamos al precio por unidad, ¿no? Y el estudiante identifica el costo por unidad. Luego dice, el docente monitorea la realización de las actividades y brinda retroalimentación a los estudiantes que los necesitan. Listo. Y de allí viene la transferencia de lo nuevo, de lo que le va a servir para la vida, ¿no? En este caso, le pregunta, ¿qué pasaría si en un negocio no conocemos el costo total de inversión? ¿Por qué será importante conocer el precio por unidad de un producto? Ahora, después que los estudiantes han trabajado rúbrica 1, rúbrica 2, rúbrica 3, 4 y 5, ella le pregunta, ¿no? Los estudiantes reflexionan sobre las estrategias que realizaron durante su aprendizaje, las dificultades que encontraron y las estrategias que le dieron mejores resultados. Y luego ella le dice, ¿no? Formulamos estas interrogantes, ¿no? ¿Qué aprendí hoy? ¿Cómo aprendí? ¿Qué sabía antes sobre el tema? ¿Para qué me sirve lo que aprendí? Listo, estimados maestros. Hasta aquí ella ha terminado su sesión de 45 minutos. Gracias, estudiantes. Se quedó con sus pulseritas, recogió su material y recuerdo esta maestra sacó, si no me equivoco, entre 47 a 48 puntos cuando ha aplicado su sesión. Estimados maestros, ¿qué le pareció una sesión de 45 a 60 minutos?